Esta historia que quiero contarles es un poco larga, así que la voy a dividir en dos partes. La primera, quiero contarles cómo la brujería nos quitó a nuestra familia. Mi nombre es Ofelia. Tengo un hermano menor llamado Manuel. En aquellos años, yo tenía apenas 10 años y él 8. Éramos solo él y yo, los únicos hijos, los consentidos de papá y mamá, una familia pequeña, pero unida. Papá trabajaba todos los días sin descanso para que no nos faltara nada. Mamá se quedaba en casa cuidando de nosotros y juntos eran el equipo perfecto. Se querían, se respetaban y entre ellos había una complicidad que parecía inquebrantable. Pero de pronto todo comenzó a cambiar. El 10 de octubre, día de cumpleaños de Manuel, papá había prometido salir temprano de su trabajo para celebrarlo con nosotros. Era importante para él y más aún para mi hermano. Pero ese día, papá no llegó. Mamá lo llamó varias veces, pero papá no respondía. Era extraño. Papá nunca fallaba a su palabra. Recuerdo a mamá muy preocupada salir corriendo a buscarlo a su trabajo. Volvió al poco rato con el rostro pálido y los ojos cargados de incertidumbre. Papá no estaba allí. Nadie lo había visto desde la mañana. Esa noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, papá finalmente llegó. Iba tambaleándose de borracho, con la mirada perdida y con varios chupetones marcados en el cuello. Mamá lo enfrentó de inmediato. Estaba furiosa. Le gritó, lo zarandeó, exigió respuestas, pero papá no era el mismo. Algo en él había cambiado. Entonces, sin previo aviso, le levantó la mano y le empezó a pegar. Jamás imaginamos presenciar algo así. Esa escena quedó grabada para siempre en nuestras memorias. Fue algo verdaderamente horrible, sobre todo para Manuel y para mí. Los días que siguieron no fueron mejores. Al contrario, fueron igual o incluso peores. Papá ya no era el mismo. Cada vez que llegaba a casa era solo para gritar, maldecir y golpear a mi mamá. Nuestra calma, esa felicidad que creíamos eterna, se había transformado en un infierno. Después de casi 2 meses viviendo así, mamá finalmente tomó una decisión. Nos llevó a vivir a casa de la abuela. Estaba agotada, rota por dentro, y ya no podía más. Al principio, papá nos buscaba, llamaba, aparecía de vez en cuando, gritando afuera de la casa, pero con el paso de los días fue desapareciendo. Dejó de insistir, como si poco a poco nos borrara de su vida. Una tarde, mi tía Virginia, hermana de mi papá, fue a visitarnos. Se puso a platicar con mamá y en la conversación le dijo: «A tu marido lo embrujaron, por eso cambió tanto. Eso no es normal, no es de él. Él te amaba». Mamá le escuchaba callada, no decía nada. Solo se le veía su cara pensativa. Yo me hacía la dormida al lado de mamá para poder seguir escuchando mientras ella hablaba con mi tía. Mi tía Virginia le dijo que ya conocía una señora que tal vez podría ayudarnos para que papá volviera con nosotros. Mamá, con la voz baja, le dijo que estaba bien, que la llevara con aquella señora. Total, ¿qué podía perder? A la mañana siguiente salieron muy temprano. A mí y a Manuel nos dejaron solo una nota en la mesa: «Volvemos más tarde, cuiden la casa». No dijeron a dónde iban, no dejaron comida preparada, ni instrucciones de nada, solo se fueron. Recuerdo que cuando regresaron era casi de noche. Escuchamos aquel auto y rápidamente mi hermano y yo corrimos a la puerta, emocionados. Pensamos que tal vez venían con buenas noticias, pero no. Cuando mamá entró a la casa, lo primero que noté fue su cara. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida, como si hubiese llorado todo el día. Mi tía venía igual, seria, callada.
como si ambas cargaran con algo demasiado pesado para compartirlo. Me acerqué a ellas con el corazón en la garganta, esperando que dijeran algo, pero no dijeron nada. No me miraron, no nos explicaron. Solo me pidieron que me fuera a jugar con Manuel, en lo que ellas preparaban algo de cenar. Yo fingía estar bien, pero por dentro estaba llena de preguntas. Fue entonces que mientras jugaba escuché la frase que cambiaría mi vida. Mamá, con la voz rota, le dijo a mi tía: «Tenías razón, él está embrujado, así me lo confirmaron. Esa mujer con la que se fue lo trabajó con algo fuerte, por eso nos dejó». Ahí supe que todo era cierto, que papá no se había ido porque quería, que había algo más, algo oscuro, algo que lo tenía atrapado, lejos de nosotros. Así pasaron 2 años, yo ya iba a cumplir 12. Durante todo ese tiempo, papá nunca se comunicó conmigo, nunca supe nada de él, ni una llamada, ni una carta. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Recuerdo muy bien que cuando cumplí mis 12, lo celebramos en casa, con pastel y algunos familiares. Todo parecía normal, pero yo no era tonta. Mamá se veía mal, parecía que no había superado lo de mi papá. Cuando me trajo ella el pastel con las velas encendidas, me dijo en voz baja: «Pide un deseo con todas tus fuerzas, hija». Así que cerré los ojos, respiré hondo y deseé volver a ver a mi papá, que regresara, que todo volviera a ser como antes. Esa noche, después de que los invitados se habían ido, mamá me abrazó en el sofá y me preguntó que qué era lo que había deseado. Le dije la verdad. Le dije que mi deseo era que papá volviera a estar con nosotros una vez más. También le pedí que me contara todo sobre mi papá, que yo sabía que había sido embrujado, pero que no entendía por qué ella no había hecho nada más para recuperarlo. Mamá se quedó en silencio por un momento, luego bajó la cabeza y cuando me miró, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Tu papá está trabajado», me dijo con voz temblorosa. «Es algo muy fuerte, algo que no es fácil de revertir». Yo insistí, le pedí que buscara a alguien más, otra persona, otra bruja que nos ayudara. Le supliqué: «Yo solo quiero volver a estar con mi familia completa». Mamá solo me abrazó con fuerza y no dijo nada más. A la mañana siguiente, todo fue diferente. Mamá volvió a salir con mi tía Virginia, igual que aquella ocasión, 2 años atrás. Se fueron muy temprano, casi sin hacer ruido, pero yo lo noté. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo, sentí esperanza. Algo en el aire había cambiado y no sabía qué era. Ya por la tarde que regresaron, se les veía distintas, como si hubieran recibido una buena noticia. Mamá bajó del coche y me abrazó. Me tomó la cara con ambas manos, me miró a los ojos y sonriendo con un brillo extraño me dijo: «Tal vez, mi amor, tu deseo se cumpla». Mi corazón dio un salto de felicidad. No quise preguntar más, no quería arruinar el momento. Solo me quedé en silencio abrazándola fuerte, imaginando que pronto volvería a ver a mi papá, que todo por fin volvería a estar bien. No habían pasado ni 5 días cuando escuchamos a la puerta. Alguien tocó 3 veces. Mamá se asomó por la ventana y se quedó en silencio. Después me miró y sin decir una sola palabra, abrió la puerta. Era él. Papá estaba ahí, parado en el umbral de la puerta, con la misma sonrisa de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiera ido. Yo me quedé paralizada por unos segundos, no podía creerlo, pero cuando lo vi extender los brazos y mostrarme un peluche envuelto en celofán, corrí hacia él. Lloré como nunca, me abracé a su pecho y por un momento, lo juro, todo se sintió bien. Papá había vuelto y traía un regalo para mí por mi cumpleaños.
Fue increíble. Papá se quedó a cenar con nosotros esa noche. Después, se puso a hablar con mamá en la sala. Yo me fui a jugar con Manuel, pero no dejaba de estar atenta, esperando escuchar algo, pero no se escuchaba nada. Ellos hablaban en voz muy baja. Después de un par de horas, papá salió de la casa y se fue. Yo esperaba que se quedara con nosotros, pero no fue así. Corrí rápido con mamá para preguntarle qué pasaba. Ella solo me dijo que papá volvería después. Ese fin de semana lo recuerdo perfectamente. Mamá nos dijo a mí y a Manuel que nos arregláramos, porque saldríamos con papá esa tarde. Nos llevaría a comer. Lo esperamos con mucha emoción. Después de tanto tiempo, volveríamos a salir los 4 en familia. Pero papá nunca llegó. Más tarde, a mi mamá le llegó la noticia que papá había tenido un accidente en su moto y murió al instante. Fue un golpe para todos. Mamá estaba destrozada y Manuel y yo también. Más que tristeza, sentíamos un vacío, como si con la muerte de papá se hubiera ido también la última oportunidad de volver a ser una familia. 3 años habían pasado desde ese día. Mi fiesta de 15 años se acercaba y todo parecía estar en orden. Mamá ya había superado la muerte de papá y Manuel y yo, aunque lo extrañábamos mucho, también ya estábamos acostumbrados a vivir sin él. Recuerdo perfectamente el día que cumplí 15 años. Me encontraba yo en la estética. Me estaban peinando para mi fiesta. Todo parecía estar en orden, hasta que llegó aquella mujer. Una mujer que en mi vida había visto, pero me dijo que ella sí me conocía y quería hablar conmigo. La verdad es que se veía muy mal. Estaba completamente calva. Sus dientes estaban muy amarillos y ya no tenía varios. Tenía una mirada cansada, como si la vida se le hubiera ido escapando poco a poco. Lo primero que dijo al verme fue: «Perdóname». Yo, confundida y con el corazón acelerado, le pregunté que por qué. Entonces me confesó algo que jamás habría imaginado. Yo fui la amante de tu papá y usé brujería para que se fuera conmigo y los dejara a ustedes. Me contó que cuando conoció a papá, él le dijo que no tenía familia. Ella se enamoró perdidamente, pero con el tiempo descubrió la verdad. Papá sí tenía esposa, 2 hijos y una vida hecha. Para ese entonces, su amor ya era tan grande o tan obsesivo que no quiso perderlo. Por eso, según ella me confesó con la voz rota, lo embrujó. Pero mamá descubrió el embrujo. No sé cómo lo hizo, pero logró contrarrestarlo. Por eso papá sí iba a volver con nosotros. Estaba decidido a regresar, a reparar lo que quedaba. Pero ella, su amante, o aquella mujer con la que vivía, no lo permitió, así que lo volvió a embrujar. Cuando supe que iba a dejarme, lo hice de nuevo, porque si no era para mí, no sería para nadie. Desgraciadamente, tu papá murió. Con rabia le pregunté si solo había venido a decirme eso. Ella negó con la cabeza y entre lágrimas confesó que estaba arrepentida. Me contó que la brujería se le había vuelto en contra, le había dado cáncer de estómago y le quedaba poco tiempo de vida. Me dijo que por eso estaba ahí. Quería que la perdonara para poder descansar en paz. Yo, riendo de coraje, le respondí que no, que ese era el mejor regalo de 15 años que la vida podía darme y que no me importaba si ella descansaba o no. Aquella mujer se inclinó ante mí, suplicando perdón, pero yo la dejé ahí tirada. No podía perdonarle lo que le hizo a mi familia. Nos destrozó a todos. A mi mamá. Fueron meses en los que la vi llorar, y ahora esta desgraciada quería que la perdonara como si nada hubiera pasado.
Ese día disfruté la fiesta y debo admitir que para mí sí fue uno de los mejores regalos que la vida me dio. Meses después, supe que aquella señora murió en la calle, de frío o de cáncer. La verdad ya no me interesa. No sentí remordimiento, pues sé que no lo merecía. Además, pensé que todo había terminado ahí, pero no fue así. Si quieren saber qué pasó después con Manuel y con el alma de mi papá, no se pierdan el siguiente capítulo de Más Relatos.